Bien, jóvenes. El tema del clase de hoy día, como lo mencioné al inicio, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. No me permite, pasemos al modo manual. A ver, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se llama rectilíneo porque la trayectoria por la que los objetos se mueven es una trayectoria recta. Uniforme, pues lo único uniforme en este movimiento es una nueva variable que le vamos a llamar aceleración. Y variado es porque lo que varía es la velocidad, ¿sí? Las siglas más conocidas para este movimiento son MRV, MRV sería. Como mencioné hace un momento, esto de variado se refiere a que técnicamente lo que varía es la velocidad, ¿sí? ¿Y cómo es esta variación? Pues esta variación implica que la velocidad puede aumentar o pueda disminuir. Y lo uniforme se refiere a que no es una variación al azar o una variación que tenga básicamente un total tal que varíe erráticamente, ¿no? Sino que varía de una manera uniforme en el aspecto de que lo que se mantiene uniforme es la aceleración, la cual se comporta, la aceleración se comporta de manera constante. Bien, recuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que la velocidad media de un objeto era el desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Sí, la velocidad es el cambio de posición sobre el cambio de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es que en vez de cambiar la posición cambia la velocidad? Si la velocidad cambia, hay dos resultados, de que el objeto se acelere o se desacelere. Así que de ahí parte esta premisa, de que exista dos tipos de movimientos. Si lo analizamos de manera escalar, es decir, en una dimensión física, tenemos un comportamiento de MRV, el cual puede ser acelerado y tenemos otro comportamiento de este mismo movimiento que puede ser desacelerado. Un MRV desacelerado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que es acelerado o desacelerado? Pues nos indica que el MRV varía la velocidad, así que nos vamos a dar cuenta cuando es acelerado porque la velocidad final o la rapidez final va a ser mayor que la rapidez inicial. En cambio, en el MRV desacelerado nos vamos a dar cuenta que se trata de C porque la rapidez final, es decir, la rapidez que tiene cuando termina un movimiento va a ser menor que la rapidez que tenía al inicio. Ahí vamos a diferenciar el un movimiento del otro. Las fórmulas o ecuaciones son las siguientes. V sub F igual a V sub O más A por T. Si gustan pueden poner el punto, si no, AT ya se simboliza que son dos cantidades algebraicas que están multiplicando. La segunda fórmula es espacio igual V sub O por T
más 1/2 de A por T al cuadrado. Y la tercera fórmula conocida es V sub F al cuadrado igual a V sub O cuadrado más 2A por E. ¿Qué es V sub F? La rapidez final, V sub O, la rapidez inicial, A es la aceleración, la cual se comporta de manera constante. En el MRV actúa de manera constante. ¿Dónde va a actuar variable? Pues en un movimiento curvo puede ser que actúe variable, depende del movimiento curvo, ¿no? Es el espacio de distancia recorrida, entonces la mezcla de esas fórmulas no da esto. Hasta el momento, como pueden observar, todas las fórmulas tienen algo en común. Todas las fórmulas poseen esta variable aquí, la aceleración. Entonces es muy interesante que tengan esa variable, es que todas están relacionadas directamente con ese elemento. Así que técnicamente hablando, nosotros podemos decir que todas las fórmulas dependen de la aceleración. Y además, la aceleración es constante. Es algo que va a estar incluido en todas estas ecuaciones siempre, no es algo que sea arbitrario. Ya vamos a ver el origen de esas fórmulas en un momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la forma desacelerada? La diferencia es que en un movimiento acelerado nosotros tengamos, como les mencionaba, que técnicamente se... A ver. Denme un segundo, ¿ya? Bien, les decía que el movimiento acelerado, pues técnicamente la aceleración comprende el signo positivo en este lado de la ecuación. Muchos autores de libros de física, cuando tratan las fórmulas desde el punto de vista escalar, a las fórmulas o ecuaciones de movimiento desacelerado le hacen la siguiente variación. Esto es V sub O menos AT. Acá espacio igual V sub OT, que es velocidad inicial por tiempo, menos 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Y la variación que le hacen acá a esta fórmula es que la velocidad final al cuadrado, o rapidez final al cuadrado, es igual a la rapidez inicial al cuadrado menos 2 aceleraciones por distancia o espacio. Ok, algo en claro, todas estas ecuaciones de aquí tienen el signo menos. Eso es bastante importante al momento de considerar eso, ¿no? Que al ser positivas, pues evidentemente se está diciendo que está siendo acelerado y al ser negativas es desacelerado. Pero algunos autores no lo consideran de esa forma. Algunos autores lo que hacen es simplemente tomar las fórmulas y todas ponerlas positivas. Y decir que la respuesta que le salió es negativa y ya es desacelerado. Eso conlleva un error técnico de interpretación de la teoría que estamos utilizando. A ver, pongámoslo de esta manera, jóvenes. Nosotros, digamos que tenemos nuestras ecuaciones, ¿no? Y por alguna circunstancia, algún cálculo, nos sale, bueno, el tiempo de recorrido es menos 5 segundos. Eso no puede ser lógico de ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque no puede existir el tiempo negativo. El tiempo es una variable física que está aumentando y por lo tanto no puede ser negativa. Lo mismo, por ejemplo, que diga una balanza tuvo una masa de menos 10 kilogramos. No va a marcar eso. Bueno, tal vez por la programación se marque negativo, pero no puede uno pesar una masa negativa, ¿sí? Es algo ilógico. Entonces, en escalares, siempre todas las respuestas deben ser positivas, absolutamente.
no pueden existir respuestas negativas. Y por esa razón, las personas que modificaron las fórmulas para solucionar ese error, pues le colocaron el menos afuera, asumiendo que como la aceleración en un movimiento desacelerado disminuye, pues con el signo negativo ya se soluciona el problema. Esto tiene una explicación desde otro punto de vista, que es el vectorial, el cual no necesita de signos porque ya se incluye dentro de las operaciones. Pero es una solución que se suele utilizar. Algunas personas nos indican que no es correcto, otras, pues, bueno, es una variabilidad de la ecuación y obedeciendo las leyes de las físicas, pues las respuestas van a ser todas positivas. La última fórmula que estoy colocando, más que una fórmula, es un análisis que es deductivo, ¿no? Si yo quiero saber el valor medio entre dos valores, pues sumo el valor 1 más el valor 2 y divido para 2. En este caso, la velocidad media de un MRV sería la inicial más la final entre 2. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es sacar un promedio, ¿no? Este sería el resumen de fórmulas. Esta fórmula no puede ser negativa, siempre va a ser una suma, tanto para el acelerado como el desacelerado. Sirve para ambas. Ahora, ¿de dónde salen todas estas fórmulas? Pues en realidad el origen se da cuando se analizan las ecuaciones de manera vectorial, es decir, para cualquier dimensión física, ya sea en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, en la recta numérica, en el plano o en el espacio. El movimiento rectilíneo uniforme es uno solo. Y aparece el primer concepto físico que relaciona todas estas ecuaciones de forma general. Y es que, bueno, si es que varía la velocidad y nosotros variamos la velocidad en función del tiempo, a ese primer concepto físico se le llama aceleración. Y ese vector aceleración se lo expresa como el cambio de la velocidad o la variación de la velocidad en función de la variación del tiempo. Sí. Si nosotros reemplazamos, recuerden que la variación de posición era posición final menos posición inicial. La variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Si yo quisiera saber la variación de temperatura, por ejemplo, sería temperatura final menos temperatura inicial. Siempre cualquier variación en física o cualquier cambio va a ser el valor final menos el valor inicial. Valor 2 menos valor 1, valor 3 menos valor 2, siempre. Valor final menos valor inicial. No existe ninguna fórmula que sea al revés. Entonces esto sería valor final de la velocidad menos valor inicial de la velocidad. O simplemente velocidad final menos velocidad inicial dividida para, si deseamos, pues podemos también poner tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, este es el primer concepto físico que aparece en este tipo de tema. Que así como la velocidad es una variación de la posición en función del tiempo, la aceleración es constante y es una variación de la velocidad en función del tiempo. Una variante a esta fórmula, pues, sería despejar la velocidad final. A ver, vamos a verla desde otro punto de vista. Digamos que nosotros la escribimos así. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y en el denominador, supongamos que en vez de ponerle T sub F menos T sub O, nosotros le ponemos delta T. ¿Ok? Tenemos esa fórmula, que es la misma que está aquí, pero con esa pequeña variación. ¿Ok? Ahora digamos que se me ocurre despejar la velocidad final. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de despejar con ustedes mismos. ¿Qué está haciendo delta T aquí? Dividiendo. Dividiendo, ¿cierto? Pasaría de otro lado a multiplicar. A por Multiplicar. delta T. Muy bien. Y si luego yo lo ordeno, me queda V sub F menos V sub O igual a A por delta T. Di la vuelta a la ecuación. Ahora, ¿qué está haciendo este V sub O aquí? Restando, ¿no? Restando. Y si lo paso a sumar, me quedaría V sub O más A por delta T. ¿Ok? Esta fórmula que acabé de despejar, ¿es esta fórmula de aquí?
Y en vectores no hay positivo ni negativo, porque este vector va a estar en I y va a estar en J. Y cuando está en I y en J, pues puede tener positivo o negativo el valor. Y dependiendo para dónde se mueve el objeto, si se mueve para la derecha, por ejemplo, la posición avanza, y la aceleración está al contrario, pues vamos a decir que el objeto está desacelerando. Si la aceleración está para acá, está acelerando. Entonces no hay necesidad de signos. ¿Por qué? Porque estamos en vectores, y los vectores ya implican signos internamente. Entonces, ese es el origen de la primera ecuación, de los movimientos, tanto acelerados como desacelerados. En realidad se basa en el análisis vectorial, pero simplificándolo con el uso de ecuaciones escalares, es decir, sin vectores. De hecho, el nombre correcto de la variable v en vectores es velocidad. Aquí no deberíamos llamar velocidad. El nombre correcto que deberíamos utilizar es rapidez. ¿Sí? Rapidez final es rapidez inicial, porque es un escalar. No tiene dirección, no tiene sentido. Entonces, conclusión. La primera fórmula, vectorialmente hablando, v sub f es igual a v sub o más a por delta t. Es el origen de estas dos ecuaciones que están aquí. Y no es nada más que el despeje de un concepto físico, ¿no? Entonces ya tenemos una fórmula más que técnicamente es vectorial. Y es el origen de esas. Ahora, ¿de dónde sale esta ecuación de acá? Bien, vamos a hacer esta perspectiva. Supongamos que ahora escribimos esta fórmula que está aquí de manera vectorial y utilizando un análisis matemático, que es lógico. La velocidad media es la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso dividido para 2. Como pueden ver, está escrito en vectores, ¿no? Bien, joven. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, esta fórmula que está aquí, más que una fórmula, pues es un concepto que implica algo de lógica, ¿no? Si yo tengo dos velocidades, ¿no? Digamos, un autobús va a 20 kilómetros por hora y luego va a 60. El valor intermedio entre 20 y 60 es 40, ¿no? Y si lo calculamos matemáticamente, pues es la suma de 20 más 60, 80, entre 2. Es un promedio. Un promedio es la suma de dos valores dividido para 2, que son dos valores, ¿no? Entonces, vectorialmente hablando, pasa algo similar. Si yo tengo dos vectores, el uno así y el otro así, el valor medio de esos dos vectores que está aquí, pues va a ser el promedio de ambos vectores. Si nosotros partimos de ese concepto y hacemos una mezcla, ojo, de esta fórmula y esta fórmula, nos va a salir esta fórmula de acá. Por explicación, lo voy a hacer brevemente para que vean el origen, ¿no? A ver, digamos que nosotros queremos reemplazar aquí BM igual a BO más sobre 2. Y en vez de esta BF, ponemos esto acá, BO más A delta T. Bien, pero sabemos que también la velocidad es espacio sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. Así que nos damos el trabajo de reemplazarlo aquí. Le ponemos que es delta R sobre delta T. Este delta T que está multiplicando, lo dividiendo, perdón, lo pasamos a multiplicar y nos quedaría delta R igual a V sub O más V sub O, 2 V sub O más A delta T sobre 2 por delta T. Si sumé esta más esta, A delta T sobre 2, y lo que hice es pasar a multiplicar esta de delta T afuera. Si hacemos esto, pues nos va a quedar delta R igual a 2V sub O sobre 2 por delta T. ¿Por qué? Porque este 2 afecta acá y afecta acá. Y este delta T afecta acá y afecta acá. Más A delta T sobre 2 por delta T. De donde nosotros podemos
observar la siguiente fórmula. Velocidad inicial por tiempo, aquí están, más un medio de aceleración por variación de tiempo elevado al cuadrado. Ahí está el origen de esa fórmula. No es que alguien cogió y se la inventó, ¿no? Entonces, jóvenes, como dije, no es mi objetivo que se aprendan la fórmula de memoria o sus demostraciones, sino escribir un resumen. Así que, técnicamente, la fórmula que acabé de escribir un poquito breve, en resumen quedaría así, que si yo quiero saber el desplazamiento que tiene un objeto, esto va a ser la velocidad inicial por la variación del tiempo más un medio de la aceleración por variación del tiempo al cuadrado. Y esa sería la expresión vectorial que representa o es parte de la demostración de estas dos fórmulas de aquí. Y otra vez aparece la aceleración en el término algebraico de la segunda parte de la ecuación. Ojo. Entonces, la demostración, como vieron hace un momento, es un poquito extensa, pero, como dije, no es mi objetivo que sepan el proceso exacto de dónde salen o cuál es su origen, ¿no? Sino a breve rasgos conocer que mezclando los elementos correctos, pues se va a determinar. Y esta tercera fórmula es un poquito especial, pues en realidad se escribe de esta manera, dos cantidades escalares, y luego tenemos más 2 aceleración, ojo, producto punto. Voy a exagerar un poquito el punto porque no es un punto convencional de un producto de un escalar por un vector, sino entre dos vectores, entre el vector aceleración y el vector variación de posición. Ojo con esto. A ver, es muy interesante que sepamos qué es esto el producto punto. En vectores, al igual que en álgebra, existen operaciones. Suma, resta, multiplicación. Existen dos tipos de productos. El producto escalar o producto punto y el producto vectorial o producto cruz. Son operaciones muy especiales en la física que en realidad tienen su origen matemático. Si yo tengo dos vectores A, punto A, y son los mismos, eso es igual a A por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y como los dos vectores están en la misma dirección, sería coseno de cero, porque no hay una abertura angular. Si yo tengo vector A y vector A en la misma posición, no hay ángulo, ¿no? 0 grados. El coseno de 0 en cualquier calculadora les va a dar 1. Así que A por A me va a quedar A cuadrado. Así que normalmente esta fórmula debería ser escrita así. V sub F punto V sub F. Es decir, igual a V sub O punto V sub O más 2A por delta R. Acabé de decir que el producto punto entre dos vectores de los mismos, A punto A, es igual a A cuadrado. Entonces no tiene sentido escribir esto. Mejor escribo V sub F cuadrado igual V sub O cuadrado más 2A delta R. Esta fórmula que está aquí tiene una demostración un poquito más extensa de la que expliqué hace un momento. Si me la pongo a hacer la demostración, tal vez me tome un poco de tiempo. Nosotros, si la relacionamos con esta fórmula acá, es lo mismo, ¿no? Rapidez final al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, dos aceleraciones por el espacio, donde el espacio, que físicamente es una cantidad escalar, la distancia, ¿no? Es bien dicha. En vectores, su homóloga sería el desplazamiento entre dos vectores. Conclusión, jóvenes. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, si yo lo voy a analizar en una dimensión, en una recta numérica, es decir, un automóvil se desplaza por una carretera, va a 20 km por hora, luego a 60 km por hora, aplico las fórmulas escalares, sin pensarlo dos veces. ¿Sí? Pero si el ejercicio de física que estamos analizando me dice, un automóvil va a 20 km por hora, en la dirección sur 30 grados al este, y luego cambia a 60 km por hora, en la dirección norte 20 grados hacia el oeste, pues no nos serviría de nada aplicar las fórmulas escalares.
¿Por qué? Porque un vector estaría del sur al este, sería para acá, y el otro vector del norte al oeste sería para acá. Que puede ser que estén en sentidos contrarios, dependiendo del ángulo de que estén inclinados. Entonces va para un lado y luego como que regresa. Entonces, si es que pasa eso, no podemos analizar la física desde el punto de vista escalar. Obligatoriamente necesitamos utilizar las ecuaciones vectoriales, que como pueden ver, estas tres ecuaciones de aquí son estas mismas tres ecuaciones, pero con la variabilidad de que en vectores no hay signo negativo, ya que esos signos están implícitos en las componentes rectangulares de los vectores. ¿Ok? Y si queremos utilizar la fórmula vectorial de esta, pues es la de acá. Eso como un resumen de la clase de hoy. La siguiente clase, pues vamos a utilizar estas fórmulas escalares de aquí para hacer unos ejercicios. Si nos queda tiempo, pues hemos de utilizar estas fórmulas de acá, que son las vectoriales. Y pues completar el tema. ¿Por qué razón nos es útil la aceleración? Porque cuando veamos las leyes de Newton, que es el tema que está propuesto para este proyecto 2, las leyes de Newton son tres. La segunda ley nos dice que la causa de todo movimiento es la fuerza. Es que para que se mueva un objeto necesita haber fuerza, obligatoriamente. Y la fórmula de la fuerza, o el concepto, es que es la masa por la aceleración. Así que si no sabemos cómo sacar la aceleración, no vamos a poder saber cómo se saca la fuerza con la que se mueve un objeto o se produce el movimiento. Bien. Ok. Jóvenes, antes de iniciar con la clase, recordarles que ya se había explicado brevemente acerca de los portafolios del día de hoy que tienen que dejar a su dirigente. Supongo que ya tienen planificado eso con su tutor o tutora. Y por mi parte, pues en mi asignatura de matemáticas y física, que son las dos asignaturas que doy, no se olviden de enviarme los archivos a mi correo para poder sacar mi insumo y poder calificar, ¿no? Pueden enviarme eso hasta el día de mañana, los que todavía no me han enviado, ya que esa nota, pues probablemente ya la siguiente semana toca calificar y lo que más quiero es tener adelantado nada más. Entonces no se olviden de enviarme fotos o el documento escaneado de las tareas de matemáticas y física, ¿no? Ya que eso es la nota del insumo de ambas asignaturas para promediar con el portafolio general. Eso nada más, no hay límite de tiempo, no hay una hora específica. Hasta el día de mañana tranquilamente me pueden enviar si todavía no lo han hecho, ¿no? Bien, comencemos con la clase de hoy. En la anterior clase habíamos visto las fórmulas de MRV. En resumen, pues eran tres fórmulas, tres ecuaciones desde el punto de vista escalar. Que se utilizaban tanto para el movimiento cuando se lo consideraba de manera acelerada, así como cuando se lo consideraba de manera desacelerada. El ejercicio que vamos a hacer hoy día, o vamos a desarrollarlo, va a ser razonando la situación, ¿no? Voy a describirlo a continuación para proceder a analizarlo. ¿Sí? Indica lo siguiente: un automóvil se desplaza por una pista recta, aumentando su rapidez desde los 15 kilómetros por hora hasta alcanzar los 87 kilómetros por hora. Un automóvil se desplaza por una pista recta aumentando su rapidez desde los 15 kilómetros por hora hasta alcanzar los 87 kilómetros por hora durante 10 segundos. 10 segundos. Determinar el valor de la aceleración, y la distancia recorrida.
Bien, jóvenes. Como en todo ejercicio de física, pues es importante primero, pues, tomar los datos correctamente conforme se va leyendo el ejercicio. Y una vez que se va tomando los datos, pues es importante irlos transformando a unidades internacionales. Como parte de esto, pues vale señalar que la distancia o el espacio internacionalmente se mide en metros. Distancia o espacio lo vamos a medir en metros. El tiempo lo vamos a medir en segundos. La rapidez en metros sobre segundos. Y la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades internacionales para estas variables físicas o estas cantidades físicas que normalmente las vamos a determinar en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces vamos determinando los datos conforme damos lectura al ejercicio y en el caso de transformarse, pues a unidades internacionales lo vamos desarrollando también. Por ejemplo, en este ejercicio nos indica que el automóvil se desplaza por una pista recta, pero aumenta su rapidez desde los 15 km por hora y alcanza los 87 km por hora, haciendo esta maniobra durante 10 segundos. Entonces, si tomamos como datos conforme vamos leyendo, vamos a asumir que la rapidez inicial es 15 kilómetros por hora, ¿no? Ojo, el nombre correcto de esta variable es rapidez. ¿Sí? Rapidez inicial. No puedo decirle que es velocidad. ¿Por qué razón no le puedo decir que es velocidad? Hablando de manera correcta en la física, ¿alguien me puede dar una explicación de eso? ¿Por qué no es correcto llamarle velocidad? ¿O cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿Alguno de ustedes que sepa la diferencia entre rapidez y velocidad? O al menos recuerde eso. A ver, si alguien no recuerda, les hago un recuerdo breve, ¿no? La rapidez, La rapidez no es entre el tiempo y la distancia que ha recorrido. ya, tiene relación con la distancia y el tiempo. Y la velocidad, Ajá. Creo que la dirección en línea recta me parece que era, o la ya, dirección. bastante acertado y acercado al concepto, ¿no? La rapidez en realidad es una cantidad escalar, ¿no? Y esta cantidad escalar depende de, como mencionó el compañero, de la distancia y el tiempo. En cambio, la velocidad depende de la dirección y sentido y es una cantidad vectorial, ¿no? Una cantidad vectorial. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un automóvil se mueve a 15 kilómetros por hora. Esto sería rapidez, porque no me dice para dónde se mueve. Pero si me dijera se mueve a 15 kilómetros por hora en la dirección norte, 30 grados hacia el oeste o hacia el este, entonces esto ya es un vector, ¿no? Y ya sería una velocidad inicial. La diferencia es que la una es una cantidad compuesta por un número y una unidad de medida, es una cantidad escalar y por lo tanto el nombre correcto en física es llamarle rapidez. Y la otra, en cambio, aparte de tener un módulo, una unidad de medida, también tiene una dirección y un sentido, es decir, viaja en una determinada dirección. Entonces, en ese caso, el nombre correcto es velocidad, ya que es una cantidad vectorial. Entonces, a veces se comete el error, me incluyo yo, en decir que lo que, caramba, que lo que estamos, digamos, señalando como dato aquí es la velocidad inicial y no es velocidad inicial. El nombre correcto de esta variable sería rapidez, ¿sí? Ya que no nos está indicando en qué dirección o en qué sentido se está moviendo el cuerpo, objeto o partícula.
solamente es como concepto, ¿no? Sí. Entonces dice hasta alcanzar las 87 kilómetros por hora, entonces serían rapidez final. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Tenemos esas dos cantidades en kilómetros por hora y nos dice que el tiempo que se demoran es 10 segundos. Como pueden observar, no hay ninguna magnitud que tenga una dirección, ¿sí? Por lo tanto, aquí no sería suficiente trabajar con escalares. Como dato adicional, podemos decir que este es un MRV, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque el movimiento se da en una pista recta, pero tiene una característica más, es acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque nos indica que está aumentando la rapidez. Y aunque no nos hubiera indicado verbalmente, podemos deducir eso debido a que la rapidez cambia aumentando, ¿no? Bien, con esos tres datos, el ejercicio nos plantea que determinemos el valor de la aceleración y el valor de la distancia recorrida por el automóvil para ejecutar esa maniobra. Entonces, esos serían las incógnitas de este ejercicio. ¿Cuánto vale la aceleración y cuánto vale la distancia? La distancia sería el espacio que recorre. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes, acerca de esto de aquí? ¿Estamos de acuerdo con lo que se está explicando hasta el momento? No hay preguntas hasta ahí. Señores, señoritas, entonces, si no hay preguntas, voy a proceder a explicar la segunda parte de este ejercicio. La primera parte es tomar los datos de manera correcta, textualmente, tal como van apareciendo. O sea, aquí no hay un orden específico de que deberían ir de esta manera, sino yo voy leyendo, lo que primero me va apareciendo lo voy tomando como dato, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo siguiente sería transformar en el caso de necesitarse, pues, la transformación. ¿Cómo se va a transformar? La transformación depende de esto. Las unidades internacionales para la longitud o el espacio es el metro, para el tiempo es el segundo y para la rapidez y también velocidad, en el caso de ser vectorial, es metro sobre segundo. Aquí tenemos la velocidad, bueno, el módulo de velocidad, que es la rapidez, expresada en kilómetros por hora. Por lo tanto, debemos hacer la transformación a metros sobre segundos. Así que vamos a utilizar un par de factores de conversión para poder transformar ese valor que está ahí. El primer factor de conversión es que un kilómetro lo ponemos en el denominador para poder eliminar con el kilómetro del numerador. Y pues un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? De esta manera, pues podemos eliminar kilómetro con kilómetro. Luego tenemos el otro factor de conversión que una hora equivale a 3600 segundos. Y de esa manera podemos eliminar hora con hora. Así, procederíamos a transformar de kilómetros por hora a metros sobre segundos. Multiplicamos este 15 por 1000, que nos daría 15.000. No hay nada más que multiplicar arriba, bueno, por 1 queda lo mismo, ¿no? Y dividiríamos para 3600. Por favor, ¿cuánto me da 15 por 1000 entre 3600? ¿Me ayudan con este cálculo, por favor? 15 por 1000 dividido para 3600. ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Alguien ya tiene el cálculo realizado? Dice, 4,17. Ya, 4,17. Recuerden que estamos trabajando desde el año lectivo anterior con 3 decimales, ¿no? 4,167. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos. Si alguien me iba a preguntar algo, disculpen. Nadie. Bueno, no hay problema.
Lo mismo hacemos con esta cantidad de acá, 87 kilómetros por hora, la transformamos también a metros por segundo, ya que la unidad internacional de la rapidez es metro por segundo, ¿no? Utilizamos los mismos factores de conversión, ya que son los que vamos a utilizar, ¿no? 1 kilómetro al denominador para que se elimine kilómetros con kilómetro, tiene 1000 metros, y 1 hora al numerador para que se elimine con esta hora de acá, pues 1 hora tiene 3600 segundos, ya que son 60 minutos, y 60 minutos con 60 segundos, 60 por 60, 3600, ¿no? Segundos. ¿Cuánto me da esa transformación, por favor? 87 multiplicado por 1000 y eso dividido para 3600. $24,167. Muy bien, muchas gracias. 24,167 metros sobre segundos. Ok. Primer paso, obtener datos. Segundo paso, transformar. Los segundos del tiempo están expresados en unidades internacionales, así que ya no sería necesario transformar a otra unidad. Bien, hasta ahí hemos ejecutado 2 pasos de prácticamente 3. El primer paso es obtener los datos, el segundo paso transformarlos. Ya una vez que tenemos eso, lo siguiente ya sería analizar qué fórmula de la física nos es útil para poder resolver el ejercicio. Para ello, pues, recordamos en qué tema estamos, que es MRV acelerado. Voy a escribir en esta parte de aquí, pongamos un pequeño cuadro, las fórmulas que vimos en la clase anterior, las del MRV acelerado. Para el MRV acelerado tenemos las siguientes ecuaciones de la física. Que la rapidez final que adquiere un objeto, MRV acelerado, es igual a V sub O más AT. Estamos hablando de las ecuaciones escalares, ¿no? Ya que aquí no es necesario utilizar ecuaciones vectoriales debido a que no posee ninguna de las cantidades una dirección o sentido, ¿no? Luego tenemos E, que representa el espacio o distancia, igual a la rapidez inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación, V sub F al cuadrado, es igual a V sub O al cuadrado más 2 por A y por E. A primera vista, si yo quiero determinar la aceleración, jóvenes, yo calcular ese valor de la aceleración, podemos ver que todas las fórmulas tienen la A. Así que a simple vista pareciera ser que todas nos pueden servir para hacer los cálculos correspondientes, pero no depende de eso. También depende de que debe tener estas 3 variables o estas 3 cantidades físicas que están aquí, deben estar en la fórmula junto con la variable que debemos calcular, con la incógnita. Y por descarte, como E es una incógnita, no puedo tener una ecuación 2 incógnitas porque no lo podríamos calcular. Así que la segunda y tercera ecuación no nos sería útil. Quiero que se den cuenta que la segunda ecuación tiene la A y tiene la E de incógnitas. Y como no hay ni A ni E, no vamos a poder despejar ni la una ni la otra. Así que normalmente lo que se hace es ir viendo una por una. Veamos, en la primera ecuación, la rapidez final hay, ¿sí? La rapidez inicial hay de dato, también hay. La aceleración es la incógnita y el tiempo hay de dato. Si en una ecuación solo hay una sola incógnita, entonces podemos despejar. Por lo tanto, en este ejercicio, gracias a ese razonamiento, podemos decir que la fórmula que nos sirve, evidentemente es la primera. La segunda y tercera, solo por el hecho de no haber ni A ni E, no nos sería útil. Entonces, con ese razonamiento procedemos a desarrollar el ejercicio. Y aquí ya viene la voluntad de ustedes de aplicar el método que más les convenga. El método tradicional de la física consiste en utilizar la fórmula, despejarla, después despejar, reemplazar y sacar los datos. Yo en lo personal les he dicho que ese método
a pesar de que la física lo reconoce como el correcto, considero que es innecesario. Lo voy a hacer a mi manera, como lo he enseñado aún siempre, y luego lo voy a hacer de la manera tradicional para que vean qué ventajas y desventajas tienen. A ver, el método que yo suelo aplicar lo conozco con el nombre de reemplazar y despejar, opuesto a lo que nos dice el método tradicional de la física. Eso no significa que esté mal el método que aplico, nada más que no respeta las reglas al pie de la letra, no porque estén malas reglas, sino porque son innecesarias. A ver, hemos quedado de acuerdo que la primera ecuación es la que nos va a servir debido a que tiene todas las variables, rapidez inicial, final y tiempo, y tiene una sola incógnita, ¿no es cierto? Así que planteo la ecuación aquí, V sub f es igual, cambiemos de color, V sub f es igual a V sub o más AT. Y normalmente lo que suelen hacer las personas que estudian física es despejar la A porque es lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Cuánto vale A? Yo no lo hago. Yo lo que hago es, en vez de despejar, primero reemplazo. V sub F vale 24,167. V sub O vale 4,167. Luego tenemos la A, que desconocemos su valor debido a que es una incógnita, que multiplica a la T. En este caso la T valdría 10. Y aparte de que reemplazo, no pongo las unidades, porque yo las considero innecesarias. Las considero innecesarias porque si estamos trabajando con unidades internacionales del Sistema Internacional de Unidades y Medidas, es evidente que la respuesta nos va a quedar en unidades internacionales y por esa razón no las considero necesarias. Bien, ya reemplacé. Ahora viene la segunda fase del método que aplico yo. Una vez reemplazados los datos, sugiero que se despeje. Y en este caso lo único que puedo despejar es la A. ¿Qué está haciendo el 4,167 al A por 10? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué está haciendo esto a esto de acá? ¿Qué operación está haciendo? Sumando, ¿no es cierto? Si yo le quiero, Sumando. sí, muy bien. Y si yo le quiero despejar, pasaría a restar 24,167 menos 4,167. Y aprovechando que ya moví este, ahora voy a mover el de acá. ¿Qué está haciendo el 10 a la A? Multiplicando, por lo tanto, va a pasar a dividir. Dándonos de esta manera el 10 aquí dividiendo y despejando la A. Con la ayuda de una calculadora podemos restar esto. 24,17 menos 4,17. O si gustan, si no quieren una calculadora, pues mentalmente. Una calculadora pueden poner esto con la tecla fracción, poner en el numerador lo que está aquí y en el denominador el 10 y automáticamente la respuesta les va a dar 2. ¿Sí? Si restan mentalmente 24,17 menos 4,17, acá arriba esto les va a dar 20 y 20 para 10 es 2. Pero 2 ¿qué? En unidades internacionales la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, que lo pueden escribir así, o si quieren escribirlo de manera vertical, pues está bien. Ambas respuestas son correctas. Jóvenes, esta es la metodología que yo suelo aplicar. Según los libros de la física, no es la forma correcta de hacerlo, sin embargo, es la forma que yo considero más eficiente. Bien, ¿alguna pregunta acerca de esta parte del ejercicio donde toca calcular la aceleración? No hay preguntas. Ok. Jóvenes, la otra forma es la forma tradicional de hacer las cosas. Hay personas que les gusta el método tradicional. No estoy en contra de eso. Si alguien no quiere hacer así, pues bienvenido sea. La idea es llegar a la respuesta utilizando cualquier camino y ese camino que utilizan es el que se sientan más cómodos. La otra forma, que es la forma tradicional de hacer las cosas, o el método tradicional, es un orden que jamás ha cambiado con los años, que es despejar lo que necesito y una vez que despejo, reemplazo. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, yo lo hago al revés. Yo primero reemplazo y luego despejo.
La forma tradicional de hacer las cosas es, pues, como su nombre dice, tradicionalmente lo que se debe hacer es que si yo tengo una fórmula y quiero algo, primero lo despejo. Después de que lo despejo, lo reemplazo. A ver, veamos qué tal nos va con este método tradicional, que la respuesta va a ser la misma. La fórmula es V sub F igual a V sub O más AT. Entonces, como es evidente, la pregunta de ejercicio es ¿cuánto vale la A? Así que lo que hago es primero despejar. Pongo el miembro derecho de la ecuación en la parte izquierda y la parte izquierda en la parte derecha. He dado la vuelta a la ecuación, es decir, esto a la izquierda y esto a la derecha. Bien, la idea es despejar A. V sub O está sumando, pasaría a restar. Y la T a la A le está multiplicando, por lo tanto pasaría a dividir. Ese es el método tradicional de hacer las cosas, ¿no? V sub F menos V sub O, todo eso dividido para T. Ya despejé, y una vez que está despejado, procedo a reemplazar. Reemplazo los valores. V sub F, que está aquí calculado, es 24,167 metros sobre segundos. Menos V sub O, que es la rapidez inicial, es 4,167 metros sobre segundos. Todo eso sobre el tiempo. El tiempo tenemos de dato que es 10 segundos y lo colocamos en el denominador. La aceleración representada por la letra A. En el numerador, si restamos 24,17 menos 4,17, nos va a dar 20 metros sobre segundos. Dividido para los 10 segundos que tenemos en el denominador. ¿Ok? Y pues la división de 20 para 10 es 2. Y aquí nos tocaría hacer extremos por extremos. Acá abajo es como sería 1 y medios por medios. Dándonos por respuesta m por 1, m, y s por s, s cuadrado. Así la respuesta final de este ejercicio en esa variable es 2 metros por segundo cuadrado. A ver, diferencias entre un método y el otro. El método tradicional, como pueden ver, es relativamente extenso. Una desventaja. Ventaja, pues, de que físicamente hablando, pues estamos utilizando todas las medidas correctas y se está demostrando por qué razón valen esa aceleración o se expresa en metros por segundos cuadrados. ¿Sí? Ventajas del método que utilizo yo, hacer al revés las cosas, primero reemplazar y luego despejar, de que relativamente y significativamente es un poquito más corto. La desventaja es que no se demuestra de dónde salen las unidades. Sin embargo, si nosotros sabemos la teoría básica de que las unidades se expresan en esto, las internacionales, pues podemos considerarlas innecesarias. Como pueden ver, en el numerador está la resta 24,17 menos 4,17 en ambos. Y eso está dividido para 10 en ambos. O sea, al final son del mismo método, pero de diferentes perspectivas, ¿no? La una es una forma tradicional de hacer las cosas, es decir, seguir un procedimiento estandarizado por la física y por las personas que estudian matemáticas. La otra es una forma, pues, un poco más eficiente, que yo considero que es más eficiente de hacer las cosas. Ambos para mí son válidos. Señores, señoritas, ¿alguna pregunta hasta aquí acerca de este ejercicio? No hay preguntas. Ok. ¿Qué nos falta calcular? La distancia recorrida. Recuerden que la distancia es el espacio. Para calcular la distancia, ya utilicé esta fórmula aquí para la aceleración. ¿Cuál de estas dos está más fácil para calcular la distancia? La segunda o tercera ecuación. Jóvenes, La tercera, la tercera. Toca despejar, ¿no es cierto? Y la segunda, ¿por qué no?
Ya está despejada, O ¿no la es cierto? segunda, porque ya está despejada. Ya está despejada. Cualquiera de los dos que utilicen, Ajá. cualquiera de los dos les debe dar exactamente la misma respuesta. En este caso, está más fácil la segunda porque ya está despejada. Pero si alguien utiliza la tercera y despeja la E, no hay problema. La idea es que cualquiera de esas les va a dar la misma respuesta. Entonces, no hay ningún limitante, ningún problema en que utilicen la una o la otra. Sí. Todas tienen los datos, así que pueden hacer uso de cualquiera. Pero como siempre les he dicho, busquen lo que más les convenga, lo que más fácil se les haga. Y en este caso lo que más fácil es despejar la E. Voy a aumentar otra pizarra para poder terminar el ejercicio. Entonces, la fórmula es espacio o distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando datos, espacio es igual a rapidez inicial. La rapidez inicial, según los datos transformada, es 4,167. ¿Sí? 4,167. El tiempo era, está aquí, 10 segundos por 10. Más el 1 medio, si lo escribimos como decimal, sería 0,5. La aceleración la acabamos de calcular hace un momento. Nos dio, por cualquiera de las dos formas, 2 metros por segundo cuadrado. El tiempo nuevamente sería 10 elevado al cuadrado. Ingresan todo esto en una calculadora y ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Escucho la respuesta? 141,67. 141,67. ¿Qué cosa? Metros, ¿no es cierto? No se olviden de las unidades. La distancia se mide en metros. Ojo, ese es el procedimiento. Pero si alguien quiere hacerle con la tercera fórmula, pues está en todo su derecho, no hay problema. También, si alguien quiere poner las unidades, no hay problema. Ya depende de cada persona el método que usted utilice. Por ejemplo, con el método tradicional sería la misma fórmula, ¿no? Pero con unidades, es decir, la rapidez inicial son 4,167 metros sobre segundos. Multiplicado por el tiempo, 10 segundos. Más un medio que es, si quieren 0,5 o un medio mismo, la aceleración 2 metros sobre segundos cuadrados y el tiempo sería 10 segundos al cuadrado, elevado al cuadrado. Si lo hacen por el método tradicional, deberían multiplicar 4,17 por 10 y eso da 41,67. Ojo, podemos eliminar aquí segundo con segundo. Y nos quedaría solamente metros. Y aquí sería 0,5 por 2, este por este, les daría 1 metro sobre segundo cuadrado por 10 al cuadrado, 100 segundos cuadrados. De donde aquí podrían eliminar segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y haciéndolo de esa manera sería 41,67 metros más 1 por 100, 100 metros. Al sumar 41,67 más 100, nos da un total de 141,67 metros. Y como pueden apreciar, la respuesta es la que tenemos aquí, la misma, ¿no? Jóvenes, ¿alguna pregunta?